resurrección de Cristo Jesús. Y recordaban las enseñanzas de Jesús en esas reuniones, porque ese era el propósito. Porque Jesús vino a revelar al Padre. Y estaban las reuniones muy hermosas. Y llegó un momento en la que los apóstoles estaban llenándose de actividades, porque la iglesia empezó a crecer. Y entonces llegó un momento en la que ellos tenían que dedicarse a la palabra, a la oración, y también tenían que dedicarse a diferentes actividades, como en el caso de la reunión de los ancianos que estamos por tener el próximo sábado, y la reunión de los niños que tenemos en el comedor, y también en la reunión del domingo que tenemos como iglesia. Pero ellos como apóstoles tenían que ser responsables de que la iglesia fuera de alguna manera organizada y pudiera cubrir esas necesidades que se iban dando con el tiempo y con el crecimiento de la iglesia. Y llegó un momento en la que empezaron a descuidarse a las viudas. Había la costumbre de darle de comer a las viudas, atender a las viudas, era algo importante. Pero habían sido desatendidas y había un grupo de personas que se quejaba y decía: es que las viudas no están siendo atendidas como debe. Y entonces los discípulos dijeron: ¿saben qué? Esto no está bien, tenemos que hacer algo al respecto, vamos a organizarnos. Y tomaron la decisión de elegir 7 diáconos dentro de las personas que de alguna manera habían formado parte de la iglesia naciente, o de la primera iglesia o iglesia primitiva, como usted la quiera conocer. Pero dijeron: necesitamos 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. 7 hombres que nos ayuden a una labor muy importante dentro de la nueva iglesia que se está levantando. Y hicieron la convocatoria para llamar a las personas que llenaban los requisitos: hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, que iban a servir dentro de la iglesia y de alguna forma iban a ser directamente en el ministerio de las viudas. Ministerio de las viudas. Déjeme decirle algo. Se anotaron muchos para servir. Y entre ellos había 7 que fueron elegidos. La Biblia menciona una lista de 7 personajes que fueron elegidos como diáconos para servir. Literalmente servir comida, hermanos. Usted no necesita ser elegido como diácono para servir en esta iglesia. Usted puede servir porque Dios nos llamó a servir. Y el empezar a servir en las mesas nos enseña a ser humildes. La Biblia dice que el que es humilde, el que se humilla, Dios lo exalta. Y a veces pensamos que el servir las mesas no es algo que debemos de procurar que seamos llamados a hacer. Pero déjame decirte que cuando Jesús vino al mundo, enseñó a los discípulos antes de irse de esta tierra: yo vine a servir y no a ser servido. Y así como yo os he hecho, tienen que hacer ustedes. Tienen que aprender a servir. Dile al que está a tu lado: tenemos que servir. Díselo. Somos instrumentos de Dios. Ahora déjeme decirle algo: se tiene que escoger quién lo va a hacer. No todos lo hacen igual. Hay gente que tiene, hay congregantes que tienen la capacidad de parte de Dios. Se les nota la gracia. No podemos poner a alguien a hacer algo que no le gusta hacer. Pero hay personas que anhelan servir de esa manera. Algunos quieren cantar, pero no tenemos buena voz. Algunos quieren tocar un instrumento. Este es un instrumento. Le dicen la guacharaca. Pedrito se está riendo, hermanos. Eso quiere decir que yo no soy bueno para esto. Pero le aseguro que hay algunos que tienen un ritmo y una gracia. Esto no es para peinarse, hermanos. Esto es para ir de acuerdo al ritmo. Y un instrumento. Entonces escogió a 7. Pero dice la escritura que le pareció bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escoge los ministerios, los llamados. Y a veces no entendemos por qué Dios nos llama a algo, y a lo mejor no es algo tan reconocido, pero Dios nos está llamando a servir. Y si tú estás sirviendo, ya eres parte de los que Dios ha escogido para que sean parte de su reino. Porque el día que estemos en la presencia del Señor, la frase que vas a escuchar va a ser: bien, buen siervo, buen sierva y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo poco, sirviendo comida, no importa, barriendo, no importa, pero en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Porque Dios no va a ver el lugar donde tú serviste. Si fuiste un líder o llegaste a una posición de liderazgo, como en el tiempo antiguo, que la mejor o la más grande posición era ser parte del Sanedrín. Cuando a Saulo le piden que consienta con la muerte de Esteban, para que él diera su voto consintiendo la muerte de Esteban, eso implicaba que él era parte del Sanedrín, era alguien importante, era alguien que tenía un rango especial. Y a los pies de él arrojaron las ropas de Esteban. De esos 7 que escogieron, el primer nombre que aparece es: y escogieron a Esteban, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y a otros 7, y ahí viene Nicanor, Prócoro, y vienen otros 7. Pero voy a enfocarme en Esteban, que fue el primero. Esteban dijo: ya soy servidor, ya soy parte de los que Dios escogió en la iglesia. Ahora voy a servir en las reuniones para llevar la comida. Dice la escritura que Dios lo empezó a usar, hermanos. Empezó sirviendo comida. Escucha bien, cuando Dios te llama a servir, donde quiera que Dios te ponga. Y déjame decirte algo, no es que el pastor te ponga, Dios te pone. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pastor, yo quiero servir, yo quiero ayudar a barrer, yo quiero acomodar mesas, yo quiero hacer esto otro. Dios pone un sentir en ti para hacerlo con todo tu corazón y con todo tu amor, porque tenemos que aprender a ser siervos por amor. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo número 7. Después de que escogieron a los 7 diáconos, a Esteban, uno de ellos, capítulo 6, verso número 6, perdón, Hechos 6:6. Escogieron a esos 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Empezó sirviendo en las mesas, pero Dios le empezó a llenar de su Espíritu Santo aún más y lo empezó a usar, haciendo, dice la Biblia, grandes prodigios y señales. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser usados por Dios para que se hagan grandes prodigios y señales? Tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a movernos por lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer. Y créeme, si tú viniste el día de hoy, llegaste el día de hoy, es porque el Espíritu Santo te inquietó en la mañana y te dijo: tienes que ir a la casa de Dios, a tener un encuentro con Dios, porque hay algo nuevo para ti, hay un mensaje para ti, donde Dios quiere que tú seas parte de la iglesia. Estamos por terminar un año 2019 y por empezar el año 2020. Y tal vez tú puedas hacer un recuento de los años. ¿Y cuántas veces o en qué serviste durante este año en la iglesia? Y si tú serviste dentro de la iglesia, gloria a Dios. Si lo hiciste fuera de la iglesia, gloria a Dios. Lo importante es que estuviste sirviendo. Pero si no, Dios te está llamando. Y si dejaste de servir, Dios te está diciendo: es tiempo de servir. Ahora, a veces los años no son fáciles, los tiempos son difíciles. Y cuando tú sirves a Dios, normalmente vienen adversidades, obstáculos para que tú no lo hagas. Cuando Dios llama a alguien para servir, siempre se va a levantar un obstáculo para que no lo haga o no cumpla lo que Dios le está llamando a hacer. En todos los instrumentos de Dios que Él escogió desde la antigüedad, hubo obstáculos. Cuando Adán y Eva estaban ahí como instrumentos para multiplicar la tierra y ser bendecidos y estar en la presencia del Señor, salió el primer obstáculo ahí, Satanás en forma de serpiente. Y si usted hace memoria de cada personaje, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Elías, de Moisés, usted puede ver la historia, y cada vez que Dios levantaba a alguien, había un obstáculo para que no cumpliera lo que Dios le estaba llamando a hacer. Yo sé que usted tiene obstáculos. Yo sé que usted tiene barreras que muchas veces le han impedido hacer lo que Dios ya le dijo que debe de hacer, que Dios ya le llamó para ser parte. Y cuando usted sirve, Dios lo va a empezar a bendecir, lo va a empezar a dotar de más dones, de ministerios, de capacidades, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero usted tiene que escuchar el llamado de Dios a través del Espíritu Santo en su corazón.
Esteban empezó a ser usado por Dios. Y claro, cuando tú eres usado por Dios, va a haber personas que no van a aceptar que tú seas un instrumento de Dios. ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? Y no están de acuerdo y empiezan los conflictos y las murmuraciones y las críticas. Y muchos desearán que tú no sigas adelante. Dice la Escritura que cuando Esteban era usado de esa manera, que empezó él a hacer señales y prodigios y estar sirviendo al Señor, empezaron a levantarse de las mismas áreas donde él recorría para hacer su servicio, personajes que se levantaban en contra de él. Había un grupo específico, dice la Escritura, en verso número 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. De una sinagoga de los libertos, no de libertando al cautivo, pero era una sinagoga. Y cuando hablamos de una sinagoga estamos hablando de personas que conocían de Dios. ¿Cómo es posible que personas que conocen de Dios se levanten contra alguien que Dios está usando? ¿Cómo es posible que alguien, un grupo de personajes, se levanten en contra de alguien que Dios lo está levantando para hacer algo poderoso? Porque los libertos de alguna forma no estaban experimentando la experiencia de los señales, de los prodigios. Y este era un grupo nuevo que se acababa de levantar, seguidores de Jesús, que estaban proclamando al Cristo vivo. Pero los religiosos de ese tiempo ya estaban en contra de él y decían: no, está mal, no es correcto lo que él está haciendo. Y empezaban, dice la Escritura, a tratar de impedir que él siguiera haciendo lo que Dios lo estaba llevando a hacer. Pero dice el verso número 10, no podían resistirle a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Cuando Dios te va a usar, no hay nada que pueda resistir lo que Dios va a hacer contigo. La Biblia dice que aunque el diablo venga para querer obstaculizarte, si tú te mantienes firme haciendo lo que Dios dice, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ti. Nada podrá hacer algo grande a través de tu vida, pero tú tienes que hacer lo que Dios te pide. Cuando haces lo que Él te pide, Dios siempre recompensa, Dios siempre respalda, Dios siempre va a estar ahí. Pero aunque él seguía haciendo lo correcto, dice la Escritura, que entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice la Escritura aquí claramente que sobornaron a algunos para que mintieran diciendo que él estaba blasfemando, diciendo palabras en contra de Dios y de Moisés, en contra de la ley de Moisés y de nuestro Dios. ¿Cómo Esteban iba a hablar mal? Pero ellos buscaron la manera de que Esteban se viera mal. No importa cuántas veces estén los obstáculos en tu vida, cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que hacerlo. Nadie puede detener la obra de Dios cuando Dios es el que va al frente de la obra. Dice la Escritura que entonces Esteban estaba de alguna manera resistiendo la adversidad, resistiendo los obstáculos, y persistía en el llamado de Dios. Dile al que está a tu lado: persiste, persiste, pero también resiste. Porque si tú quieres persistir, tienes que resistir. Y déjame decirte algo, que no cualquiera resiste cuando viene la adversidad. Muchos salen del camino porque no soportan la adversidad, no soportan el estar enfrentando todo aquello que es contrario a lo que ellos piensan que tienen que hacer. Pero dice la Escritura que cuando tú resistes, el mismo Satanás sale huyendo. La Biblia dice: resistir al diablo y él huirá. Así, hermanos, huye de verdad de vosotros. Y llámese diablo todo aquello que es contrario a Dios, anticristiano, anticristo. Y hay muchas cosas que van a estar en contra de que tú hagas lo que tienes que hacer como cristiano. No podemos dejar de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Tenemos que resistir firmes en la fe y proseguir adelante, no detenernos. Esteban dijo: no importa que se levanten estas personas en contra mía, voy a seguir adelante. Y dice la Escritura que ese grupo de personas hicieron que el pueblo empezara a ver mal a Esteban. Y hablaron con los ancianos, con los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron ante el concilio, y pusieron testigos falsos que le decían de alguna forma: este hombre
no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, contra Moisés y contra Dios. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en el varón, su rostro era como la de un ángel. Esteban decía la verdad. Cuando tú conoces a Jesús, cambia tus costumbres. Es que Él dice que va a cambiar nuestras costumbres. Sí, Jesús viene a cambiar costumbres, tradiciones, para vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios, una vida que va conforme al propósito de Dios. Y no seguir viviendo una vida que no tiene sentido. Una vida que aparentemente la religiosidad nos lleva a estar cerca de Dios, pero en realidad nos aleja más y más de Dios. Porque la religión te aleja, no te acerca. El único que te acerca al Padre se llama Jesús. Para Esteban no fue fácil. Y entonces pues Esteban tiene que ser presentado y él tiene que defenderse. Ahí viene todo un capítulo, prácticamente todo el capítulo 7 viene defensa y muerte de Esteban. Esteban no se defendió literalmente. Él solamente usó la palabra de Dios como defensa. Y usó los argumentos de la palabra de Dios como defensa. Y dice la escritura que él empezó a hablar desde Abraham. Usted puede leerlo en su casa, todo el capítulo 7. Cómo empieza a hablar del propósito de Dios. Y cómo va llevando una secuencia con la enseñanza de acuerdo a la ley. Para demostrarles que él no estaba en contra de la ley, sino que todo eso era bueno. Pero llegó un momento en que la religiosidad entró y empezaron a haber costumbres que no estaban puestas por Moisés ni por Dios, y que empezaron ellos a crear costumbres que nada tenían que ver con lo que Dios había llamado al pueblo de Israel. Y eran costumbres que habían hecho con un sincretismo religioso entre lo que ellos conocían en Egipto con lo que conocían ahora de Dios. Y empezaron a hacer una mezcla donde ya no había esa palabra pura que los iba a llevar a cumplir el propósito de Dios. Y cumplían una parte, pero la otra no la cumplían. Por eso Jesús cuando les hablaba les decía: es que ustedes dicen pero no hacen. Está bien lo que están enseñando, pero les falta hacer. Eso es religiosidad. Cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Cuando llegan los tiempos en los que Dios te dice: tienes que llevar el evangelio a esa familia, tienes que orar por ese enfermo, tienes que libertar a ese que está cautivo o oprimido por el enemigo, o tienes que ir a servir a los ancianos o servir a las mesas, que Dios te está llamando y no lo haces, eso es pecado. Dios te está llamando a hacer cosas buenas. Dios te está llamando a hacer lo que Él puso en tu corazón. No te va a poner a hacer algo que no te gusta. Te va a poner a hacer algo que te va a bendecir. Hay sus excepciones, pero son contaditas. Normalmente Dios llama a alguien y le da la capacidad para que haga las cosas con excelencia y lo haga de la mejor manera. Pero en este caso vamos a encontrar una excepción en la historia de Esteban y de Saulo de Tarso. La Biblia dice que en el capítulo número 8, si usted ya se va hasta el capítulo número 8, bueno, capítulo 7, número 56, 7:56, como un contexto de lo que estoy hablando. Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de aquel joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió. Qué hermoso, ¿no? Esteban no murió, durmió. Porque había una enseñanza que Jesús